Hola, bienvenidos a esta nueva clase del megacurso de dibujo y pintura Pro en 35 horas que presento para losmegacursos.com. Soy Juana y en esta clase vamos a aprender a dibujar un paisaje con bolígrafo o la pluma. Para esto, lo que vamos a hacer primero es coger un lápiz y marcar un poco el dibujo. Esto nos va a permitir no equivocarnos y ir un poco más sobre seguro. Cogeremos un folio y empezaremos a marcar la perspectiva del camino. Nos fijaremos, tal y como hemos explicado en la clase anterior, o bien nos lo imaginamos o bien lo marcamos en el papel, un eje horizontal que divide el papel y otro vertical, y así podremos encuadrar los elementos, los podremos dibujar. Volvemos a dividir la mitad inferior y más o menos por esta altura es por donde nos queda el camino. Marcamos la perspectiva. El camino nos hace un poco de inclinación. Dibujamos los árboles que hay alrededor. Si tenéis experiencia, no hace falta que hagáis los ejes. Yo los he hecho para que veáis más o menos cómo podéis empezar a dibujar si tenéis algún problema en ubicar las partes del dibujo y saber por dónde va la vegetación o por dónde va el camino. Entonces, una vez que ya los tenemos más o menos ubicados, podemos empezar a borrar un poco los ejes y luego lo que haremos es ir repasando e ir sombreando directamente con el bolígrafo. Hemos elegido un tema sencillo, pero que le puede ir muy bien la técnica del bolígrafo. Hemos dejado marcados los temas, los elementos principales, que son los árboles, el camino, y ahora lo que haremos de manera bastante más libre es la vegetación, las líneas de fondo que separa el camino de la vegetación, la parte del fondo, y es un tema que no nos dará mucho trabajo. Marcamos los árboles, nos tenemos que fijar en qué zonas de la imagen están más claras, más oscuras. Tenemos que simplificar los colores y traspasarlos a blanco y negro mentalmente. Así los tonos medios aquí se van, la técnica la vamos a ir aclarando, oscureciendo dependiendo de la trama que le hagamos. Puesto que el bolígrafo es cualquier línea, no es igual que el lápiz. Cualquier línea que hagamos siempre tiene la misma intensidad de negro. El lápiz podemos jugar con la presión.
Una presión más fuerte nos hace el trazo más oscuro, una presión menos fuerte nos la hace más claro. En este caso, la presión con el bolígrafo siempre nos va a dar el mismo tono. Esta trama lo que nos permitirá es empezar a hacer sombreado. Podemos cruzar líneas verticales, inclinadas a un lado, al otro, incluso las manchitas de los árboles las podemos sugerir. El problema que puede tener el bolígrafo es que si nos equivocamos, disimular una equivocación es bastante más difícil. No podemos borrar. Si tenéis un bolígrafo borrable, sí, ¿no? Pero normalmente no podemos borrar. Veis que el tema que hemos cogido es bastante adecuado a la técnica que estamos empleando. Para hacer las hojas podemos hacer trazos en forma de 8 o en forma de curvada a un lado y a otro, y vamos construyendo poco a poco. Vamos marcando el dibujo inicial, por donde van más o menos las hojas en general. Como siempre decimos, es una interpretación, podemos hacer el dibujo más o menos como veamos que vaya quedando bien, que nos guste. Yo voy a marcar únicamente por aquí, por donde veo que van las hojas. Aquí hay algún claro, no lo voy a marcar mucho. Y por aquí también habrá que marcar bastante. Más o menos las hojas llegan por debajo de la mitad del papel, aunque yo he cogido una parte de la foto, no he cogido toda la foto entera. Y la línea de la tierra es un pelín más estrecho que este tronco, lo ampliaremos un poco. Lo ampliamos no marcando por aquí una línea. Como vemos que la vegetación del fondo coincide, para hacer el efecto de que el tronco es más grande, marcaremos la vegetación por aquí y ya se entiende que el tronco va a ir por esta zona, que luego ya lo iremos estrechando. Y esta parte de la vegetación es bastante más oscura. Todo esto lo dejaremos por ahora simplemente contorneado, pero dibujado de manera general. Lo estrecharemos un poquito más, quizás no tan mucho. Y por aquí marcaremos también todas estas hojas que hay por aquí, nos ayudan a ir marcando el ancho del tronco.
Vamos haciendo trazos sueltos. Combinamos las ramas, son trazos unidos con el efecto que queremos que hagan las hojas. Son trazos más sueltos y más libres. Luego los superpondremos y nos quedará más o menos bien. Las ramas que queramos que se intuyen más finas, podemos hacerlas un poco entrecortadas. Se intuye que son bastante más finas que estas de aquí. Y luego, bueno, ya las iremos repasando. Vamos enmarcando esta línea de aquí, del suelo. Hacemos un poco inclinado, no mucho. Lo ensanchamos. Marco más la línea de este lado porque es donde está la sombra del árbol. La otra línea por ahora no la marco. Igual le hacemos luego un tramado por el exterior y ya se quedará marcado el tronco. Y está un poco más abajo, ¿no?, de este árbol, por lo tanto lo vamos a alargar un poco. Y aquí este árbol de aquí de los principales, hacemos las ramas más importantes. Y el camino
Lo marcaremos un poquito con las hojas, pero no mucho. Tenemos que ir oscureciendo en todo lado. En este caso, el fondo donde está esta vegetación también lo usaremos para marcar los árboles y resaltarlos. No haremos todos los árboles de pie, marcaremos esto. Las sombras que veamos las vamos a hacer insistiendo en las zonas donde queremos que se oscurezca. Hemos adelantado un poco el dibujo y aquí vemos el resultado. Hemos oscurecido un poco más lo que es la vegetación del fondo. Los árboles les hemos puesto las ramas más importantes en un tono más oscuro y los trazos los hemos ido mezclando entre unos trazos más sueltos, curvados en forma de 8 para la vegetación, y las tramas medias de los árboles las hemos hecho con unos trazos inclinados, paralelos entre sí, más anchos, y las tramas que hemos querido que den la sensación de oscurecer
las hemos hecho más con trazos inclinados y paralelos más juntas. También hemos hecho trazos inclinados en sentido contrario, unos encima de otros. Bien, pues seguimos oscureciendo la vegetación del fondo de la misma manera que hemos hecho aquí. Vamos a oscurecer toda esta zona y lo que nos hará es darnos luz en esta zona del dibujo. Los trazos, ya hemos explicado, son sueltos, en forma curvada. Vamos mezclando entre sí y depende de cómo los juntemos o cómo los superpongamos, nos dará un efecto u otro. Estas líneas que hemos hecho aquí rectas, las estamos tapando con estos trazos que le ponemos encima. Y disimularemos un poco esta línea recta porque el árbol no es un elemento artificial, entonces tiene imperfecciones, curvas, y así nos parecerá que es más natural o más realista. Y aquí, como esto ya es el suelo que tiene hojas, no pasaremos de hacer una vegetación muy oscura a un suelo blanco. Es decir, dibujaremos también las hojas, es un paisaje otoñal, hay hojas en el suelo y intentaremos que se parezca a este tipo de paisajes. Estrecharemos un poco más el árbol y para dar la sensación de que el árbol acaba aquí, también marcaremos un poco las hojas aquí. Es decir, no hacemos una línea, sino que dibujando el fondo ya estamos dibujando el tronco también. Y la sombra del árbol es muy importante que la marquemos. Esta zona que se acerca más al ojo del espectador la tenemos que definir más. No insinuar tanto, sino definir. Definiremos algunas hojas. No muchas, pero algunas sí. Algunos trazos como punteados pueden servir para intuir, hacer intuir la tierra. Vamos a marcar un poquito el camino, un poquito. Vamos a hacer trazos muy finos, sin apretar mucho el boli. Ya sabemos que no podemos hacer diferentes tipos de gris, como pasa en el lápiz. Con el boli es
es siempre la misma intensidad, pero podemos hacer trazos más finos, más separados, y si los hacemos más juntos, pues nos dará otro tipo de efecto. De esta manera hemos fijado el papel para que no se nos mueva un poco con cinta de pintor. Ahora aquí molesta, vamos a sacarlo y luego ya lo pondremos otra vez, para que no se nos mueva el papel y podamos controlar el trazo. Este lateral está más oscuro, insistiremos más en las líneas horizontales. Y así vamos viendo el efecto general que nos va dando el dibujo. Aquí hemos querido marcar algunas hojas también, por lo tanto respetaremos algunos blancos que nos den el efecto, nos haga intuir que tenemos hojas. Marcaremos algunas puntas. Y aquí ya esta parte se va alejando. Y vamos a bajar la vegetación un poco. Y es que aquí oscurecemos bastante más y aquí menos, pero no lo dejamos blanco, no dejamos una zona muy oscura y pasamos a una clara. Hacemos un degradado con el mismo boli. Aquí también podemos marcar más zonas más oscuras que nos darán la sensación de que es la vegetación, de que tiene volumen la vegetación. Y la sombra sí que la podemos marcar con trazos inclinados. Y aquí igual. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con esta parte. Marcar el camino. Aquí el elemento que estamos insinuando es la tierra del camino. El trazo horizontal nos va bien para hacer entender que se trata de una zona más lisa. Marcaremos algunos puntos. Y luego iremos insistiendo.
Hacemos trazos verticales, inclinados y los cruzamos. Y esto nos hace la sensación de volumen. Volvemos a cruzar. Insistimos en las zonas más oscuras. En esta parte vamos a oscurecer por fuera y ya nos marcará el árbol. Oscurecemos la vegetación y nos está marcando el árbol. Disimulamos. Aquí más oscura. Vamos a elegir las zonas que vamos a oscurecer mucho y las zonas que no, para hacer que el dibujo tenga un equilibrio. Y elegir muy bien por dónde van las ramas. Llegados a este punto tenemos que mirar de no equivocarnos en esto. Las ramas principales, sobre todo, dejarlas bien marcadas. Después las demás las podemos incluir. Nos ponemos con este tronco. Hacemos la trama como hemos hecho con el otro. Esta zona es más oscura. Hay una masa aquí de árboles y esta zona es la más clara. Oscureciendo esta zona, la más clara llamará más la atención. Únicamente es este trozo. Después todo esto van a ser ramas medias.
Si os fijáis, lo que hacemos realmente es como un degradado. En la parte más oscura, donde está toda esta vegetación, y se va aclarando conforme vamos subiendo. Estas ramas no las marcamos enteras y así intuirán que están más lejos. Y aquí insistiremos más, dejando libre esta zona del árbol. Definimos un poco los detalles aquí. Vamos acabando zonas.
Por esta zona oscureceremos bastante y esta zona la marcaremos con tonos medios. Lo tratamos también en su conjunto, toda esta zona es más oscura, vamos a oscurecerla bastante y a ver cómo va quedando. Hacemos las puntas de la vegetación, esta más lejana. Bien, vamos a seguir haciendo esto que hemos hecho en esta zona, lo vamos a seguir haciendo en esta parte y cerrando un poco el dibujo por aquí. Por aquí no, este claro lo vamos a dejar.
Vemos como garabatos o trazos muy sueltos. Y oscurecemos las ramas para que resalten. Que quedan estas ramas escondidas detrás de estos trazos. Las marcamos, pero no las dibujamos enteras. Oscurecemos el tronco, pero dejamos esta contrasombra clarita para que se vea la luz que tiene. Vamos a dejar como más clara. Y hace otro efecto. Trazos para el camino que se va ensanchando conforme vamos bajando. Oscurecemos los laterales y de esta manera el camino nos llamará mucho más la atención, nos quedará más luminoso, únicamente oscureciendo los senderos, los laterales del camino, por donde van los árboles. Ahora ya vamos acabando
los bordes, disimulando los detalles. Esta parte de las hojas es mucho más densa y tenemos que hacer como grupos, pintar mucho más fuerte o rayar, en este caso es rayar. Y esto que son tonos medios los rayamos de una manera más separada para dar la sensación de que no están tan tupidas las hojas aquí de los árboles. No lo tocaremos mucho más, casi lo podríamos dar por acabada esta zona. Repasaremos igualmente. Sí, oscureceremos más aquí en este lateral porque esta zona nos resaltará mucho más.
Y este es el resultado de nuestro trabajo de hoy. Como veis, el paisaje a bolígrafo también tiene unos resultados muy interesantes. Espero que lo hagáis y os animéis a dibujar con esta técnica que es muy agradable y muy agradecida. Nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.